Bueno, muy buenos días a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo diferente, en un sitio diferente, porque, bueno, me encanta, este es un rinconcito que me gusta mucho. Estamos en Sanlúcar de Barrameda, en la playita, y este sitio es una pasada, ¿no? Este chiringuito me gusta mucho, y yo aquí venía a tomar mi cervecita cuando bebía alcohol y fumaba tabaco. Pero claro, me he tenido que separar un poquito porque allí están todos los perdedores fumándose y bebiendo en el lateral del chiringuito. Y aquí pues no hay nadie. Entonces esto se nota y la verdad que me alegra un montón, porque la verdad que yo antes, bueno, pues escapaba mi vida, la verdad que escapaba mi vida en vicios, ¿vale? Y yo no era consciente, ¿sabes? Porque la gente dice, bueno, una cervecita no pasa nada, pero sí pasa, ¿vale? Sí pasa una cervecita, un cigarro, porque eso te hace que te baja la vibración de frecuencia y al final estás escapando, porque cuando tú fumas o tú bebes, tú lo haces porque no te sientes bien, ¿vale? En el fondo de tu corazón hay un vacío emocional, pero como tampoco te has parado a pensar y a sentir qué es lo que realmente te pasa, acudes a vicios, ¿no? Eso era lo que a mí me pasaba. Y te comparto esto porque quizá tú estés en ese punto, no te lo hayas replanteado, no hayas hecho esos clics de conciencia, pero cuando yo hice ese clic dije, esta mierda yo no la necesito, ¿vale? Yo no necesito fumar, no necesito beber para ser feliz. Estoy escapando esa felicidad, buscando los picos de dopamina, de felicidad en algo externo. Cuando tú conectas con tu ser, con Dios, desde tu corazón, ahí es donde realmente sientes esa paz, esa tranquilidad y esa abundancia en el sentido de esa tranquilidad. Porque, bueno, hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo más pausado, sin caminar, con calma. Hoy ha sido un día de soltar, hoy ha sido un día espiritual, en mi energía más femenina. Sí, porque cuando una mujer entrena, claro, cuando tú estás entrenando, normalmente estás trabajando en la energía masculina, porque tú estás, es decir, tienes que esforzarte, ¿no?, para trabajar el músculo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que esforzarte, tienes que coger peso, tienes que esforzarte para ganarte las cosas. Igual que nos han dicho que tienes que esforzarte, tienes que tomar acción para ganarte, ¿no?, o conseguir aquello que quieres, ¿no? Y evidentemente, claro que tienes que esforzarte, ¿no? Yo soy la primera que cada día me esfuerzo cada día y entendí que me estaba esforzando porque estaba persiguiendo un resultado. Pero yo no estaba sintiendo que el resultado ya lo tenía, ¿vale? Yo no estaba sintiendo que el resultado que yo quería ya lo tenía. Yo pensaba que sí, pero en realidad no, ¿sabes? Entonces eso te hace pensar que, wow, hay tantas cositas que, claro, cuando entras en ese proceso de desarrollo personal constante, te das cuenta que, claro, una cosa es hacer las cosas para conseguir un resultado, o por ejemplo grabar este vídeo. Es decir, este vídeo viene desde el corazón, viene desde, yo no necesito nada y no quiero nada porque ya lo tengo todo, ¿no? Entonces ahí es cuando tú empiezas a vibrar desde la abundancia. Y la abundancia tú no necesitas tener para ser esa abundancia, porque eso fue lo que yo estaba, eso es lo que se profundiza mucho en la ley de la atracción, ¿no? Y cuando hablo de la ley de la atracción y hablo de la energía, es decir, te das cuenta que todo es energía, todo está vibrando constantemente. Estas plantas, este sofá, la ropa, la gorra, las gafas, la bebida, todo está vibrando. Porque todo, vamos a poner esto aquí, porque todo es energía, todo está hecho de átomos, todo está hecho de lo mismo, el universo completo está hecho de átomos. Dios lo creó así y nos creó así. Lo que pasa es que cada átomo, los átomos están hechos de polo positivo y polo negativo. Entonces, ese polo positivo y negativo se equilibra, ¿no? Digamos que el polo, bueno, esto no lo he hablado nunca, pero sí que hay, digamos que está la energía más activa y está la energía más pasiva. Cuando tú conoces tus dos energías,
tu energía, hay mujeres que son más activas, en el sentido de que le gustan hacer muchas cosas, ¿no? Otras mujeres no, pues son más pasivas, es decir, están cuidando más a la casa o están cuidando más desde esperar a que sí, a recibir, ¿no? No tiene por qué no hacer nada, tú ya estás haciendo, porque estás simplemente siendo la persona que eres desde tu ser. Es decir, esto es un vídeo más profundo que no sé si lo vais a entender todo el mundo, hay muchas cosas que no vais a entender, pero bueno, quédate con lo que te quedes, ya te va a servir, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú eres, por ejemplo, la energía más, esa energía más activa en el gimnasio, tú te estás forzando constantemente, pero si tú no tienes, por ejemplo, te estás forzando para llegar a un sitio que no tiene rumbo, es decir, te estás esforzando pero no tienes un origen y un destino, entonces no vas a llegar a ningún sitio porque te estás esforzando por algo que no sabes ni por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, ahí, bueno, pongo esto de un ejemplo, ¿vale? Esto no es que me esté pasando a mí, porque yo sé hacia dónde voy, tengo un objetivo, tengo un propósito, sí, por eso hago estos vídeos. Pero sí que reconozco que antes estaba haciendo estos vídeos básicamente, pues para vender, ¿no? Porque estaba persiguiendo que la gente entrara en mi sala de fisioterapia online. Y al final, cuando tú persigues las cosas, te das cuenta que cuando tú persigues las cosas, la espantas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, quieres algo, quieres una relación, quieres una pareja o te gusta alguien, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú obligas a alguien a hacer las cosas como tú quieres, tú la espantas, porque al final esa persona no está actuando de forma natural porque su conciencia le ha dicho que tiene que actuar así, ¿no? O porque básicamente tú estás actuando por el otro, pero no estás actuando porque tú realmente sientes eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, se me ha ido un poco, pero básicamente lo que quería decir es que es súper importante equilibrar cuando estás entrenando, cuando eres mujer, las dos energías, la energía masculina y la energía femenina. Volvemos al entrenamiento, la energía masculina. Cuando estás entrenando todos los días, evidentemente tu energía masculina está más activa. Pero luego, claro, como realmente una mujer está en su esencia, en esa energía femenina, en esa energía de estar tranquila, de estar cuidándote, ¿no? De estar sintiéndote presente. Sí, al final yo me doy cuenta de que, bueno, depende del día, me siento que estoy en una energía más activa o que estoy en una energía más pasiva, ¿no? Y por ejemplo, hoy es uno de esos días en los que me encuentro con una energía más femenina, más pasiva, más de no tengo que esforzarme para recibir lo que quiero, ¿no? Para obtener lo que quiero, porque ya soy. Entonces, cuando tú sientes que ya eres, porque tu ser hablamos que es el ser, ¿vea? El ser es tu persona, es quien eres. Tu ser es el Espíritu Santo, es el alma, eso es quien eres. Tú no eres un cuerpo, entonces tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus sentimientos. Entonces, si tú vas al gimnasio a trabajar tu cuerpo, pero para cuidar realmente y respetar tu cuerpo, donde habita el Espíritu Santo. Porque si tú estás yendo al gimnasio para trabajar tu ego, la estás cagando. ¿Qué significa eso? Significa que si tú vas al gimnasio a coger pesa y hacerte la más chulita y el más chulito y sentir que eres el que tiene más testosterona o el más guay o la más guay, estás actuando desde el ego. Entonces, cuando tú actúas desde el ego, no estás actuando desde el ser. Claro, desde el ego no somos. Desde el ego somos seres limitados porque el ego siempre va a buscar, siempre va a querer algo más. El ego, cuando tú actúas desde el ego, igual como cuando fumaba, cuando bebía, siempre estás buscando un vacío, ¿sí? Siempre estás buscando algo porque tú no te sientes completa contigo misma, ¿no? Es como te fumas ese cigarro porque estás aburrida, porque no eres capaz de escucharte y
porque ni quieres escucharte, porque estás tan amargado en tu vida que no eres capaz de escucharte, ¿no? ¿Qué hay ahí emocionalmente? O porque no quieres aceptar o no quieres, no quieres aceptar ese problema que tienes que resolver, esta situación que tienes que resolver. Entonces, en plan, como buscas escapar en el tabaco, en beber. Cuando bebes ya no puedes pensar porque no tienes claridad mental, y ahí estás como, entras en un estado de no me hago responsable, ¿no? De escapar la realidad, drogándote con vicios para no enfrentar y resolver lo que tiene que resolver y escuchar la voz de tu alma, ¿no? Pero claro, cuando estás tan llena de tóxicos, no eres capaz de escuchar la voz de tu alma porque estás pecando constantemente. ¿Qué significa pecar? Pecar significa que las acciones que haces, cuando las haces te arrepientes, no te sientes bien con tu ser. Cuando tú no te sientes bien es que no estás actuando desde el ser, porque tu ser es amor, el ser es amor, ¿bien? Cuando tú te sientes en paz y tú dices, wow, qué bien he hecho esto, qué bien me siento conmigo, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy actuando en coherencia. Por ejemplo, cuando tú, imagínate que yo quiero ir al gimnasio, ¿no? Pues si yo digo que quiero ir al gimnasio, voy, evidentemente me voy a sentir súper bien conmigo porque he hecho lo que quería hacer. Pero, por ejemplo, si yo quiero ir al gimnasio, bien, digo que quiero ir al gimnasio, ¿vale? Porque mi objetivo es subir mi energía, básicamente. Yo no voy al gimnasio para trabajar el físico, que también, pero el objetivo principal de ir al gimnasio es elevar la vibración de frecuencia, porque cuando tú elevas la vibración de frecuencia, tus pensamientos, estás actuando desde el ser, tus pensamientos son más positivos, te sientes en paz, te sientes tranquila, actúas desde el amor, porque entras en un estado mental de paz, que eso te lo da el ejercicio por todas las hormonas y todas las células que se generan en tu cuerpo. Y aparte de eso, porque has conseguido aquello que has dicho que ibas a hacer. Entonces, como una meta lograda, ¿no? Es como un innegociable. Entonces eso aumenta tu dopamina. Tu dopamina la dopamina es la hormona de la felicidad buscada de forma externa con tareas externas. Bien, con tareas o acciones externas. Pero también te das cuenta que, por ejemplo, tú también puedes sentirte bien contigo misma independientemente de que vayas al gimnasio y decir, yo voy al gimnasio, me siento bien, ok. Pero, por ejemplo, yo puedo sentirme bien conmigo misma, constantemente. ¿Por qué? Porque cuando entiendo que empiezo a vibrar desde el amor, empiezo a vibrar desde el ser, desde sentirme bien, desde estar tranquila, ¿sí? De soltar todas las preocupaciones, soltar el miedo, ¿bien? Ahí empiezas a conectar con Dios y ahí es donde empiezas a escuchar la voz de tu alma y empiezas a sentir que tu corazón está lleno, está en expansión, ¿vale? No está contraído. Cuando el cuerpo siente miedo, te tensa, ¿no? Tu musculatura se tensa, tu cuello se tensa, aparece dolor, porque por eso aparece el dolor, porque hay tanta preocupación, hay tanto miedo, hay tanta tensión, que el cuerpo está expresando lo que tú no eres capaz de escuchar. Es decir, tu alma está gritando y tu cuerpo está expresando lo que la voz de tu conciencia te está diciendo, pero lo expresa a través del cuerpo para que le hagas caso, porque te está hablando constantemente de que no hagas eso, de lo que te arrepientes, pero tú no eres capaz de cortar. Por ejemplo, cuando me fumaba ese cigarro, luego me arrepentía, pero seguía fumando, no era capaz de cortar ese círculo. Estaba en un bucle negativo de arrepentimiento que no era capaz de cortar ese ciclo, ¿no? Hasta que dije, se acabó, ¿vale? Hasta que me cansé de sentirme mal, porque yo no podía seguir así, ¿vale? Me sentía tan mal que yo no quería seguir así, ¿no? Entonces, wow, esto os lo cuento porque hoy ha sido un día de reflexión profunda, que hay cosas que voy a compartir, pero la mayoría no lo vais a entender, pero igualmente intentar abrir el oído del alma, ¿no? Porque cuando tú deseas cosas, cuando tú deseas salir de fiesta, cuando tú necesitas quedar con alguien,
cuando tú estás buscando una pareja, cuando tú estás persiguiendo el dinero, cuando tú estás queriendo algo externo, que sientes que ahora no lo tienes, ahí estás vibrando desde el deseo. Y si te fijas en la escala vibratoria de frecuencia, bien, si la buscas en internet, pon escala emocional de frecuencia, ahí vas a entender un poco por qué yo voy al gimnasio todos los días y por qué todas las acciones que hago están alineadas con lo que digo, lo que pienso, lo que siento, y ahí entra en una coherencia, porque te alineas con Dios, te alineas con tu alma, porque todo lo que hace te hace sentir bien. Porque tú sabes que lo estás haciendo bien, porque tu intuición te lo dice, porque Dios empieza a hablarte y cuando lo hace dice, wow, qué bien me siento, ¿no? Y también te guía por lo que no tienes que hacer, ¿vale? Porque yo podría, es decir, aquí tengo vía libre para pedirme, hay de todo, pero yo sé que si yo me voy a posar cerveza yo no me voy a sentir bien y estoy destruyendo mi cuerpo, no voy a escucharme, entonces yo ahí, yo ya pasé esa etapa, pero para poder decir no, tuve que cansarme de sentirme súper mal durante todo ese tiempo. Entonces, cuando tú deseas, si tú miras la escala vibratoria del deseo, y esto es algo muy sutil porque yo no estaba siendo consciente, ¿vale? Cuando tú deseas algo, estás vibrando desde la carencia. Cuando estás vibrando desde la carencia, estás vibrando desde el ser, desde el ego. El ego es limitado. Entonces, ¿por qué es limitado? Porque el cuerpo muere. El cuerpo muere, sí, se convierte en polvo y es el alma. El alma es eterna, es el espíritu, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que que estás actuando desde el ego, no estás siendo tú. Entonces, cuando tú no eres tú, no por tu carácter, sino por tu ser, cuando tú lo estás haciendo desde quien realmente es tu ser, ¿no? Ser desde el espíritu. Cuando tú ves el mundo desde la carne, desde lo físico, siempre vas a estar vacía, ¿vale? Cuando tú persigues algo y luego lo consigues, siempre te vas a sentir vacía en el mundo, ¿bien? Cuando tú, bueno, te voy a poner un ejemplo, no sé, cuando has tenido relaciones con tu pareja, siente que, has terminado, pero podría seguir, ¿no? O, es decir, siempre no te sientes llena del todo. No te termina de saciarte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me fumaba ese cigarro, a los 5 minutos, a los 15 minutos me pedía el cuerpo otro, porque no te sacia. Cuando te bebes ese cubata, esa cerveza, llega un punto en el que sigues bebiendo, que ya no sabes ni por qué bebes, pero en realidad tú sigues bebiendo porque, sí, no sabes por qué sigues bebiendo, pero es porque no te sientes feliz. ¿Me explico? Entonces, me acuerdo cuando, sobre todo con el tabaco no fumaba tanto porque buscaba ese vacío emocional en algo externo desde fuera. Entonces esto lo puedes extrapolar a todo. Lo puedes extrapolar a la medicación, lo puedes extrapolar a depender de otra persona para ser feliz, porque nunca vas a encontrar ese relleno que solo Dios te puede dar desde tu ser, cuando empiezas a vibrar y a actuar desde el espíritu, desde el amor, bien, cuando haces todo desde el amor, independientemente de lo que vean tus ojos, tienes que conectar. Se trata al final de conectar con los ojos de lo que no ves, con los ojos del alma, con lo invisible, porque lo invisible realmente es lo real. Dios no es visible. Dios, tú sientes a Dios en tu corazón, pero porque sientes como ese corazón, tu corazón se expande, está tranquilo, está en paz, ¿no? Tú te sientes en paz y sientes como que las acciones que haces te transmiten paz, o los sitios donde tú te sientes, por ejemplo aquí la energía que hay es muy linda energía, ¿no? Pero porque tú sientes que esta energía está vibrando alto, ¿vale? Ahora imagínate, si tú vas a la discoteca, ahí no te vas a sentir a gusto porque hay mucho ruido, o huele mal, huele a sudor, la gente grita, la gente está borracha, entonces ahí no te vas a sentir bien y ahí te vas a dar cuenta de que ahí estás actuando desde el ego y que tu alma realmente no estaría ahí, ¿vale? Porque si tú estuvieras feliz no beberías, ¿te das cuenta? Cuando tú eres feliz, pero por ejemplo la gente va a la playa, yo iba a la playa, me llevaban mi lata de cerveza, bebía, pero en realidad era porque no era capaz de estar presente.
Bien, no eras capaz de decir, no necesito esta mierda para estar feliz, no necesito fumar para estar feliz, soy feliz con un libro, o soy feliz viendo el mar, ¿no? O soy feliz escuchando un podcast, o simplemente soy feliz escuchando música tranquila, conectando con mi corazón, estando presente, ¿no? Escuchando la voz de Dios. Así que bueno, quería contar todo esto porque hoy el entrenamiento de hoy no ha sido un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Ha sido un entrenamiento de soltar desde la energía femenina. Y esa energía femenina la vas a encontrar con el estiramiento, porque el estiramiento te va a ayudar, esos ejercicios antidolor que hay en mi sala de fisioterapia online y que no os la estoy vendiendo, simplemente es decir, yo tengo estabilidad, te voy a vender el cómo puedes vivir sin dolor, evidentemente, ¿me explico? Es como, yo te puedo ayudar a que tú puedas vivir sin dolor, a que tú puedas profundizar más en todo esto, porque si tú haces el ejercicio que sea, pero no profundizas en la emoción que hay ahí y no entiendes que tu ser es un ser ilimitado, ¿sí? Que tú no tienes límites, que todas esas limitaciones solo están en tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en la carne, y que cuando te liberas de eso y empiezas a escuchar qué hay detrás de ese dolor, ahí puedes empezar a vivir sin dolor, porque empiezas a soltar esa tensión, empiezas a soltar ese miedo que no eres, empiezas a soltar esa preocupación que tú tampoco eres, porque tú eres esa paz, esa tranquilidad, ese amor, esa calma. Pero hasta que tú no empieces a cambiar tus hábitos y empezar a escucharte y empezar a soltar, liberando toda la tensión que hay en el cuerpo, vas a poder conectar a través de la mente, ¿bien? Porque tú puedes encontrar esa tranquilidad a través del cuerpo con el movimiento, por eso el ejercicio de estiramiento con respiración te ayuda a calmar tu sistema nervioso central, porque una persona cuando está muy estresada está muy negativa, porque estás pensando en pensamientos negativos del problema que no está resolviendo. Está enfocada en el problema, pero no está enfocada en resolver esa situación que le está generando miedo y preocupación, y no sabe cómo soltarla y no sabe cómo resolverla. ¿Bien? Por eso, cuando te das cuenta, depende el estado de conciencia que tengas, puedes llegar a soltarlo y a darte cuenta tú misma, ¿bien? O a veces, cuando estás en una etapa inicial, ¿bien?, necesitas a una persona que te acompañe para que te haga ver qué es lo que te está frenando a empezar a vivir sin dolor, ¿bien? Por eso yo soy la primera que invierto en mis mentores, y por eso hago también lo que hago, porque sé que hay personas que todavía no saben cómo liberarse de ese dolor, porque si tú supieras cómo liberarte de ese dolor, ya estarías sano, pero como sigues buscando la solución fuera, en la medicación, bien, en la operación, sigue buscando esos vacíos emocionales de forma externa, nada te sacia, entonces tu dolor va a seguir ahí, porque todavía no has entendido que se trata de soltar, no se trata de meter más en el bote está lleno, ¿vale? Imagínate que tu cuerpo es como un agua, es un vaso de agua podrida, no cabe nada más, ¿vale? Se trata de soltar la presión, soltar la preocupación, soltar el miedo, soltar lo que te está preocupando, soltar ese estrés, ¿bien?, y empezar a escuchar la voz de tu alma, ponerle solución, perdonar, hablar con esa persona, decirte la verdad a ti misma, mirándote al espejo, escuchándote, escribe en un cuaderno lo que necesitas, qué es lo que hay ahí detrás, porque tú realmente sabes lo que tienes que resolver, pero te da miedo a resolverlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te enfrentas a la emoción, se disuelve. Pero claro, el ego, el diablo, no quiere que tú te enfrentes a eso, porque en el momento que tú te enfrentas, ¿sabe qué pasa? Que se disuelve y pierde peso. Y cuando pierde peso, pierde tensión. Cuando pierde tensión, pierde preocupación, pierde miedo, y ahí es donde encuentras esa paz, esa tranquilidad. Ahí es donde ya no hay dolor, porque tú has conectado con tu espíritu, ya te has salido del cuerpo, ya te has salido del ego, te has salido de la carne, porque empiezas a actuar y ver la vida con los ojos de Dios, con los ojos del alma. ¿Bien? Así que, wow, quería compartir este mensaje profundo con vosotros, porque alguno de vosotros llegará, sí, esto es muy profundo, pero quería compartirlo porque hoy
no voy a estar hablando de otras cosas más superficiales, porque al final mi marca personal soy yo y los aprendizajes de todo lo que voy aprendiendo también os sirve a vosotros, porque cuando yo más crezco espiritualmente, mentalmente, físicamente, vosotros que me seguís desde hace tiempo, pues claro que también vais a seguir, porque cuando empezáis a escuchar a las personas correctas, que ya está en un plano más profundo espiritualmente y ya ha superado otros niveles del jueguito, de la vida, esto no significa que yo sea mejor que tú, no. Lo único que significa es que, he tenido experiencias que tú todavía no has tenido, pero esto te ayuda a que tú también puedas ir más rápido básicamente para ser más feliz durante más tiempo en este plano físico de la vida, porque al final somos seres espirituales viviendo una vida en un plano físico, pero no somos la carne, no somos el cuerpo viviendo puntualmente una experiencia espiritual, no. Cuanto más tiempo sientas a Dios en tu corazón y actúes y conectes y pienses más desde el espíritu y actúes y des desde el espíritu, desde el alma, desde el amor, más feliz te vas a sentir. Y de eso se trata en la vida, porque ahí es donde realmente el ser humano está pleno, cuando se siente feliz, se siente bien, ¿sí? Así que, wow, nada, quería compartir con vosotros esto, bien. Y quien realmente sienta que quiere que la acompañe a ir al siguiente nivel, ¿sí?, en su vida, quiere que le ayude a liberar ese dolor, o no hace falta que tengas dolor, simplemente ir al siguiente nivel en tu vida y sentirte mejor contigo misma, porque ese es mi objetivo a día de hoy, sentirme cómo puedo sentirme mejor hoy, bien, porque de eso se trata la vida, no se trata de estar preocupada, con miedo, con limitaciones, no. Ahí es donde siempre vas a estar triste, ahí es donde siempre te vas a sentir vacía, y ahí es donde vas a seguir siempre buscando fuera, en lo externo, en todo, en relaciones, en seguidores, en likes, en números, y al final te das cuenta que, bueno, llegué a los 5.000 seguidores en TikTok, pero me sentí vacía. Y era en plan como, bueno, ya conseguí lo que quería. ¿Y qué va a pasar cuando consigas 10.000, 5.000, 10.000, 20.000, 1.000.000 de seguidores? Voy a seguir persiguiendo el resultado cuando realmente ya tienes que sentir ese resultado. Por eso ya tienes que sentir que tú ya estás sana, porque tú no eres ese dolor, ¿bien? Tú no eres ese dolor viene para que lo liberes. Cuando lo sueltes, ya, como lo hizo Mercedes, bien, cuando superó esos 40 años de dolor y más de 22 años tomando morfina, ella fue capaz de liberarse de ese dolor y empezar a actuar y a vivir desde el amor, desde el espíritu, y ahí fue cuando soltó todo. Ahí fue. Por eso en 3 semanas ella ya se recuperó tan rápido, a pesar de que nada le había funcionado, porque ahí no estaba. Ella estaba buscando fuera, hasta que encontró la felicidad dentro, se puso a ella como prioridad, conectó también con Dios y empezó a mirar también por ella, y desde el amor perdonó lo que tiene que perdonar, liberó esas emociones, soltó todas esas preocupaciones, esos miedos, y ahí fue cuando el dolor se fue, ¿vale? Así que todo es más simple de lo que parece, y aunque todavía no te hayas recuperado, quiero que sepas que tú sí puedes vivir sin dolor. Cuando entiendes todo esto, y desde el plano más espiritual, independientemente de que creas o no creas, seas creyente en Dios o no seas creyente en Dios, Dios está contigo. Y sí, vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia, vayas a misa, no vayas a misa, eso es otra cosa, eso es la religión, pero Dios está siempre contigo. Y claro que Dios quiere que tú te sientes bien, ¿no? Y claro que Dios te ama, sí. Así que, bueno, simplemente esto es un aprendizaje para que vayas al siguiente nivel en tu vida y te puedas sentir mejor contigo. Porque tú no has venido a este mundo para vivir con ese sufrimiento, ¿vale? Toda la vida. No tiene sentido, ¿vale? Dios no te ha creado para eso. Por eso tienes que encontrar cuál es tu propósito y para qué estás aquí en este mundo, ¿sí? Así que, bueno, si quieres conectar conmigo más, entrar en mi sala de fisioterapia online, trabajar 1 a 1 conmigo, te invito a que me escriba la palabra dolor, me escriba directamente por WhatsApp,
y ahí vamos a ver en qué sala se adapta mejor a ti, ¿vale? Mi sala básica arranca a partir de 50 euros, la intermedia son 900 euros y la VIP son 2.000 euros durante 3 meses. Pero imagínate en la persona en la que te vas a poder convertir el poder trabajar 3 meses conmigo, ¿sí? Wow, porque al final la gente dice, lo caro es vivir sufriendo. Eso es lo caro en la vida. Lo material se puede, si algo se rompe lo vuelves a comprar y ya está. Pero el dolor, el poder liberarte de ese dolor para siempre, es más caro llevarte toda la vida sufriendo que invertir esos 2.000 euros en liberarte del dolor para empezar a vivir sin dolor y recuperar tu vida, ¿no? Pero no recuperar tu vida de antes, sino recuperar una nueva vida, una nueva oportunidad, una página en blanco que Dios te da para que puedas vivirla desde el ser, desde el amor, desde esa paz, esa tranquilidad y wow, y con los ojos del alma, ¿no? Y vivirla desde el espíritu, desde el amor. Ese es el objetivo de la vida, sí, ese es el objetivo de la vida y no hay más, ¿vale? Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.